todavía no solo queda hoy día jueves y mañana viernes. El presidente del Congreso puede ampliar la legislatura hasta febrero, hasta el último día de febrero. Pero ¿qué pasa si no hay voluntad política y no hay los votos? Bueno, entonces ahí pasamos a marzo, que es la siguiente legislatura, donde ya se supone que hay más de 66 votos para el 2024, que era la fecha límite. No hemos conversado, Nicolás, te lo digo con sinceridad, hablamos así, de 23, quedan tantos días, se puede ampliar la legislatura, ojalá que lo haga, y si no, se supone que ya están los votos para el 24. No hemos dicho qué pasa si no hay los votos en el 24. Yo creo que esa es una decisión muy personalísima de la presidenta. Estamos conectados con Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular. Lucho, buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días con tu ¿Cuánta agua ha tenido que pasar bajo los puentes, Lucho Galarreta, para que podamos hablar tú y yo? ¿Ah? No era tan difícil. Bueno, yo... No era tan difícil. No, sino que hoy día obviamente ya los que van a los medios son los voceros políticos, los parlamentarios, ¿no? Pero encantado. Lucho, ¿cuál es la posición de Fuerza Popular en esta crisis? ¿Cuál es la salida a la crisis? ¿Qué proponen ustedes? A ver, lo ha declarado la presidenta. Creo que parte de tu introducción, Nicolás, tengo que además suscribirla. Es decir, acá tenemos una crisis que, si bien es cierto, está asusada, que hay gente que podría, pues, con mayor inteligencia identificar, gente que tiene un proyecto político, incluido, que seguro lo hablamos, externo. Y me refiero directamente a Petro, a Evo, en fin, a ese eje bolivariano. Pero lo que es verdad, Nicolás, es que, y eso es obviamente una opinión personal, desde que salió Alberto Fujimori, no ha habido otro presidente, con sus buenas y malas, con sus, digamos, aciertos y desaciertos, no hay otro presidente que continúe la segunda etapa de aquellas reformas que tú reclamas tanto. Es decir, no puede un país crecer en algunos lugares 8% del PBI al año, la maravilla de Sudamérica, y Huancavelica estar como está, Puno está como está. Entonces, ahí hay algo que definitivamente ha ido avanzando con gobiernos mirando de espaldas, ¿no es cierto? Mirando hacia el mar, hacia nuestra linda costanera, pero no mirando las regiones del Perú. Es decir, nosotros veníamos de una crisis, terrorismo, veníamos expulsados de la comunidad internacional, 2000% de inflación. Ok, se solucionaron esas cosas, pero ¿qué venía después? Obviamente venía la participación de todo el país, de toda una nación, y no solamente algunos sectores. Y cuando un gobierno, sea el que fuese, de derecha, izquierda, de centro, ve que hay lugares que crecen y hay poblaciones que después de 20 años se mueren por heladas, a estas alturas tú vas a cualquier país del mundo y hay tanta tecnología para solucionar el problema de las heladas, porque claro, si acá hay frío, te abrigas, ¿no es cierto? Pero allá se muere tu animal y ya no tienes que comer. Disculpa que te interrumpa, pero tú dices que la responsabilidad de esto es que, o sea, tú dices, Alberto Fujimori hizo las cosas bien, el problema es que el resto que había que hacer no lo hicieron los que continuaron. Pero discúlpame, la falta de una política, por ejemplo, con respecto al tema de la educación como una clave, o una estrategia de reforma del Estado, o la garantía sobre la independencia del sistema de justicia, o la necesidad de medios de comunicación independientes, críticos, que ayuden y tiendan puentes, ¿no? que critiquen, pero a la vez tiendan puentes. Es decir, la falta de un proyecto nacional de agregar valor, de industrialización. Nada de eso estaba en el proyecto de Alberto Fujimori tampoco. Es decir, el proyecto de origen tenía una falla que no se corrigió. No es que habría que agregarle a lo que hizo Alberto Fujimori. No, había que corregir cosas que estaban mal en el proyecto original. Digamos, yo tengo dos puntos de vista, porque evidentemente pensar, y estoy de acuerdo contigo, pensar en darle valor agregado, etcétera, cuando tenías casi Lima cercada por los asesinos terroristas o cuando tenías 2000% de inflación, había otros problemas que solucionar. O sea, el Perú de los 80, el que nos dejó, con todo respeto, el señor Belaúnde y el expresidente García, que en paz descanse, era un país distinto al que recibió Toledo prófugo, y recibió Humala, y recibió PPK. Entonces, coincidiendo contigo que no estaba, digamos, en un origen, son, digamos, reformas de segunda y tercera generación que hoy día todo el mundo las comenta, pero nadie la ha hecho. Pues no solo son los gobiernos, Nicolás, son los gobiernos regionales, o sea, gobiernos nacionales, son los gobiernos regionales, son los gobiernos locales, que hay una gran corrupción porque el presupuesto se va enorme en gobiernos regionales. Cajamarca maneja cualquier cantidad de canon, etc. Entonces, frente a esa situación, Nicolás, nosotros lo hemos conversado en el comité político. O sea, si tú ves a una persona que se le murió su hijo por falta de oxígeno, y claro,
a la primera que hay una revuelta porque te dicen que el sistema no funciona, porque te dicen, engañando obviamente, que Lima se lleva la mayor cantidad de plata, lo cual no es verdad. Un montón de barbaridades que no son verdades y otras que, digamos, sí son ciertas, es decir, se ve pues una falta de apatía de la clase política o de las autoridades, eso prende. Entonces, hay una situación real entre asusadores, entre violentistas, remanente del terrorismo, porque yo creo que el monstruo ha vuelto y hay que enfrentarlo nuevamente, pero que se usa a gente que con mucha justa razón está indignada y cree que el problema es la democracia y cree que el problema finalmente es el sistema que ha venido. Entonces, esa situación requiere de una salida política. Nosotros hemos dicho lo ideal, y tú también creo que lo has mencionado, es que las autoridades duren los plazos que tienen que durar. O sea, una autoridad no se puede ir porque es imposible. Claro, no, es que mucha gente, que no es tu caso, pero yo veo gente que dice, pues, oye, pero hace años, hace tiempo atrás, no solamente ahorita o no solamente con Boluarte, con Castillo también, y empiezan a hacer encuestitis de simpatías de congresos o presidentes. Así no funciona una democracia. Un presidente se tiene que ir porque está dentro del marco constitucional y cae en ese sitio. Igual que un congreso asume la decisión de irse porque es la decisión política. Entonces, ¿cuál es nuestra posición frente a esto? Sin dejar de lado las manos que están detrás absolutamente de comunismo bolivariano o de gente de acá que también asusta y engaña a la gente, hay una situación real digamos, de hartazgo, de fastidio, y además la señora Boluarte, cuando ha asumido constitucionalmente su cargo, ella ha planteado su salida al 2024. Entonces, tienes un ejecutivo que, para empezar, ha venido con el primer presidente, y con todo el respeto, ayer le hemos escuchado, yo creo que sentí una mujer muy franca, más allá de que no pensamos necesariamente igual, obviamente, porque haríamos otras cosas. Yo sé que ella nos ha explicado más o menos que no han estado en piloto automático, que han habido un montón de cosas, que están viendo el tema del agua y el desagüe, pero el Perú requiere más rapidez y para eso requiere tranquilidad, paz y legitimidad. Entonces, es evidente que con este Ejecutivo no vamos a poder llegar a un 2026 como se debería llegar en el Perú y haciendo lo que tú has estado mencionando. Y este Congreso, Nicolás, que yo también creo que los congresos deben durar más allá de las simpatías o antipatías, y es difícil que haya un congreso simpático en el mundo. Ni el Bundestag, ni el Parlamento americano, en ninguna parte del mundo tienen simpatías, están por los 14, 18. Pero lo concreto, Nicolás, es que este es un congreso que tiene una extrema izquierda radical, que tenía un proyecto político básico, que es entrar a las instituciones, petadearlas desde adentro y no ganar democráticamente, me refiero, sus proyectos, sus ideas. Porque si alguien quiere cambiar la Constitución, que yo creo que no está escrita en piedra, simplemente sale con esa bandera y saca los votos que tiene que sacar, convence a otros parlamentarios y tienen votos para cambiar la Constitución. Entonces, con esa extrema izquierda que suma casi 40 y tantos, los niños, que son no 8, son como 14, 15, que me refiero a gente que se vende para el mejor postor. Entonces tienes un parlamento con 60 y tantos casi parlamentarios que no puedes hacer nada, y por el otro lado tienes una derecha extrema que yo creo que ha demostrado una falta de visión política, de olfato, digamos, de un mínimo de conocimiento, y patea, choca, presenta mociones de vacancia a los 2 meses y todos hay que correr porque, no, claro, políticamente complica las cosas. Cuando uno le dice eso, se conversa, se habla, y creo que hay mucha torpeza. Frente a eso tienes pues un Congreso, incluido también algunos nuevos, lo que tú quieras, pero tienes un Congreso pues con 80 y tantos, 90 parlamentarios que casi no se puede hacer nada. Entonces, esa es la crisis que nosotros vemos, y ahí viene y termino. Decimos, tenemos que pedir que las elecciones sean en el 2023. ¿Cada año va a ser igual? No. Tenemos que poner un punto final. Además, tienen que ser unas elecciones claras, transparentes, que se abra la cancha para otros competidores, si es que se adelantan los plazos, y ir a un proceso donde podamos tener la mayor cantidad de participantes y finalmente quien gane, como tú dices, debería ya cumplir ahora sí sus mandatos correspondientes. Pero antes de ir a la conversación que tuvieron ayer con Dina Boluarte, es decir, ¿ustedes no han hecho una reflexión autocrítica sobre su propio papel? Porque, es decir, ¿qué es lo que está en el origen de la crisis que vivimos? El profesor Pedro Castillo se saca la lotería. Es decir, no quería ser candidato, no tenía partido, entonces se arrima a Perú Libre, del que no era miembro. Exitosa. Con Dina Boluarte, se mete a Perú Libre para ser candidato, porque no tenía partido. Y Perú Libre, que no tenía candidato, se saca la lotería también, con la idea de ganar. Algunos congresistas en su vida pensaron que iban a llegar a la segunda vuelta y menos aún a la presidencia. Pero una vez que ganan las elecciones, Lucho, pasan 2 cosas. Primero, que te muestra un país que está profundamente dividido, casi con cuchillo mitad y mitad, entre Lima y el interior del país.
Pero en segundo lugar tienes un profesor Castillo que dice, Cerrón no va a ser ni portero de mi gobierno. Y ahora yo he conversado con gente que conversó con él de diferentes sectores políticos a los que le decía, ayúdeme a hacer un gabinete y a sacudirme de Cerrón. Y no lo escucharon. Ahora, a lo que voy es a lo siguiente. Si ustedes no hubieran tenido la postura de que Castillo fue hijo del fraude y que te vamos a vacar, ¿no crees que hubieran sido distintas las cosas, que se hubiera podido lograr en el Perú un gabinete de cierto consenso que nos hubiera ahorrado este año y medio o más de pesadilla que hemos vivido? Seguramente no ibas a impedir que metan la mano, la uña o como quieras decirle. Eso no lo hubiera podido impedir, Lucho, creo yo. Me da la impresión por el perfil del presidente Castillo. Dicho en cristiano, no hubiera podido impedir seguramente que roben, ¿ya? No hubiera podido impedirlo, pero sí hubieras tenido un clima distinto en el país. Y la pregunta es, ¿no tienen ustedes una responsabilidad en lo que pasó, en la manera como se han desenvuelto las cosas, por su negativa a reconocer el resultado electoral? A ver, gracias por la pregunta, Nicolás, porque siempre le echa responsabilidad al fujimorismo, que tiene ya casi 30 años de permanencia política, no ha habido un periodo que no tenga participación. Y yo creo que aquí fácilmente esto hubiera calmado bastante cuando se pidieron, por ejemplo, y lo digo con sinceridad, pero nosotros pedimos los padrones. Si la OMP hubiera mostrado tranquilamente los padrones, creo que eso hubiera dado tranquilidad. Ahora, una vez que sucede eso, que no se dan los padrones, claro, por supuesto que a mí personalmente me deja muchas dudas hasta el día de hoy, que estadísticamente haya habido resultados que yo no me lo explico estadísticamente. Ya uno cuando estudia a veces finanzas, tiene algunos cursos de estadísticas básicos que te ponen cómo son las variables, y ahí te das cuenta que es imposible que existan casi 98% de votos de un candidato y 0 al otro. Entonces, hubo cosas que molestaron y ahí uno pide los padrones. Pero el tema de, yo creo que más allá de aceptar, y nosotros siempre somos autocríticos incluso de actitudes que hemos tenido en el pasado y que se han corregido muchas dentro de Fuerza Popular como un partido que va madurando. Pero de ahí a pensar, Nicolás, que eso gatilla, el país sí estaba dividido, creo que está dividido hace tiempo, y está dividido por los famosos antis, por esa gente que odia, algunos odian a Alberto Fujimori porque enfrentó a Sendero Luminoso, parece, para gente de la extrema izquierda, porque prefieren pelear por los derechos de terroristas y a una persona mayor de edad quieren verlo morir. Te dicen que mentira, que ellos quieren salir. Cuando sale algo se van a la Corte Interamericana para agarrar y cuestionar los temas del Tribunal Constitucional, ¿no? Pues tú sabes que el Tribunal Constitucional, cuando sale a favor de algún apellido Fujimori, sirve para envolver pescado la resolución de un tribunal, pero cuando sale a favor de un terrorista, eso es aplaudido. Pero yo creo, Nicolás, que no hubiera pasado otra cosa diferente, lamentablemente para mi país, porque Castillo, te lo digo, un parlamentario andino, yo soy parlamentario andino, no es ninguna infidencia, de Perú Libre, él nos comentaba y decía, ¿cómo hacer un gabinete con todos, no? Alguien de ustedes, estábamos los 5 parlamentarios andinos. Yo le digo lo que te voy a decir. Yo le digo, pero el presidente Castillo lo único que tiene que hacer es nombrar un gabinete mínimamente decente y capaz. No tiene que consultarle ni siquiera a ningún partido. El presidente Castillo, desde el día 1, mostró no solo las uñas, ¿ya? Mostró la incapacidad y se trajo al gabinete lo peor del país. O sea, él en ese momento, Nicolás, tienes mucha experiencia periodista, no necesitas... Es decir, mira, Lucho, cuando yo he discutido con la gente que defiende a Castillo y que dice la derecha no lo quiso reconocer, la derecha lo boicoteó, ya, eso es cierto, necesita la derecha? Pero no fue la derecha la que nombró a los ministros, ni no fue la derecha la que articuló la red de corrupción. En eso estamos claros. Pero comienzo... Lucho, ¿tú no crees que ustedes pudieron haber tenido una actitud políticamente distinta al comienzo del gobierno de Castillo, que hubiera enrumbado las cosas en una dirección diferente? No, yo creo, Nicolás, solamente cerrando eso, porque ese fue el mensaje y todos se miraban como diciendo, oye, tienes razón. O sea, yo le digo, si tú nombras un gabinete medianamente decente y capaz, es más, esquinas a la oposición, te estoy diciendo algo que no debería decírtelo políticamente, pero por el país te digo, o sea, ¿qué voy a reclamarte yo? Entonces, del día 1 él hizo esto. ¿Y por qué no tuvimos otra actitud, Nicolás? Porque sabíamos quién estaba en Palacio. Perdóname. O sea, y eso es nuestro punto de vista y obviamente, con todo respeto, si no piensan igual. Quien entraba a Palacio entraba como un proyecto comunista. O sea, no me pidas a mí que yo me vuelva, más allá del tema del reclamo, de por lo menos que nos muestren las actas, y ese fue el único reclamo, por lo menos de mi parte. Hubo gente que con justo derecho se sintió que había habido el fraude y todo el tema de las marchas ciudadanas, la cual yo saludo, valoro esa valentía, pero lo que sabíamos el día 1, Nicolás, lo ha confirmado después. Lucho, han petardeado el Estado.
Tenemos que ir a la pausa, porque esta conversación está sabrosa. Vamos a la pausa, regresamos con Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular. Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, con nosotros. Lucho, yo te quiero decir algo que hace tiempo te quiero decir. Hay una disputa sobre si perdieron o no las elecciones. Yo te voy a decir por qué perdieron las elecciones. Y pongo como testigo a Nano Guerra, con el que hablaba casi todos los días en la campaña. En este espacio hicimos un trato de que como habían dos candidatos, los dos candidatos iban a tener el mismo espacio. Una entrevista a Castillo, una entrevista a Keiko. Una entrevista a Castillo, una entrevista a Keiko. Keiko vino a la primera entrevista. ¿Está bien? Salió feliz de acá, porque yo la traté bien, la dejé hablar. La gente me critica por eso, porque soy demasiado blando, dicen en las entrevistas. No me importa. Yo creo que mi función, sobre todo en circunstancias de tanta polarización, es dejar que la gente sea escuchada. No vino a la segunda entrevista, Lucho, no vino, porque no quiso, tenía la pelota acá, las elecciones se estaban jugando acá, porque a nosotros nos veía, nos escuchaba y nos seguía la gente que no había decidido por quién votar o que votaba por Castillo, incluso algunos que votaban por Keiko. No vinieron, en provincias, Lucho. Exitosa es un monstruo que tiene emisoras por todos lados. Keiko tenía la puerta abierta para ir a las emisoras de Exitosa y sabían que se iban a hacer mítines donde la gente no los quería, iban a llevar 300 buses a un mítin y iba a haber 3.000 contramanifestantes y tenían las puertas abiertas de Exitosa, Lucho, y no las usaron. ¿Por qué? Porque los dirigentes de la campaña decían que como tenían a los grandes medios ya habían ganado la elección y no nos necesitaban. Se equivocaron, Lucho. Y cuando dijeron, no puedo decir con quién hablé, de que iba a haber, Fuerza Popular ganaba Lima, Castillo ganaba provincias y el desempate era en el exterior. Y yo le dije a más de uno, en el exterior, ¿sabes cuál es el problema? Yo tengo hermanos que viven en el exterior y sobrinos y montones de parientes que viven en el exterior. Soy parte de los peruanos que tienen de esos 3 millones que viven fuera. No van a votar, Lucho. No van a votar. Ese es el problema de los peruanos en el exterior, que no van a las votaciones. ¿Y qué pasó en la elección? No fueron. O sea, no le puedes echar la culpa al presidente del Jurado Nacional de Elecciones de los errores de tu propia gente de campaña. Ya te dije todo lo que te tenía que decir. Ahí te tienes que poner en el paredón a los Opanda y compañía. Te agradezco y creo que queda pendiente un café en todo caso para conversar. Pero mira, te voy a decir lo que yo le he dicho públicamente. Yo coincido contigo, además creo que Exitosa es un medio absolutamente que llega a nivel nacional y tiene, yo he visto Exitosa en provincia y sé que tiene una gran audiencia además. Pero más allá de tu comentario, que como te digo, yo lo he dicho públicamente, sí, yo creo que han habido errores en la campaña, que los he dicho a la interna y los comentaré siempre a la interna. Por ejemplo, esto que tú me dices, pero no en el exterior, sí es una lástima, porque normalmente no vota ni el 5%. O sea, yo no sé si alguien se esperanzó, la verdad eso yo no había escuchado. Yo sé que ha habido errores de campaña, pero no tengas dudas que hay cosas que se han ido ajustando en el camino. Te voy a repetir, Fuerza Popular es un partido que representa una corriente política de casi 30 años de existencia en el Perú. Vino al Perú y nació el Perú para enfrentar problemas como los 90. El fujimorismo volverá a enfrentarse, aparece el monstruo nuevamente, el terrorismo, lo volveremos a enfrentar, pero también hemos aprendido de los errores en el camino, ¿no? Y creo que también hay errores en campaña que hay que admitirlo, pero el tema de pedir las actas es otra situación, porque yo lo he dicho públicamente, más allá de la situación de las actas que hemos pedido, etcétera, también se han cometido errores porque creo que hemos debido estar 8 puntos arriba de Castillo. Pues en fin, y esos son temas para el café y para la interna. Pero ¿qué van a hacer? La pregunta es ¿qué van a...? Porque la idea es esta, que además es la misma discusión, porque fíjate lo que nos está pasando, nos están dando de nuestra propia medicina, porque nosotros hablamos mucho del grupo de Sao Paulo y la interferencia impertinente de Andrés Manuel López Obrador y de Gustavo Petro en nuestros asuntos, pero nosotros promovimos el grupo de Lima, que reconoció como presidente al señor Juan Guaidó, a quien en este momento no lo reconocen, pero ni sus vecinos de presidente de Venezuela. Es decir, nosotros nos hemos equivocado también en nuestra política exterior con respecto a que un presidente de la República no se puede entrometer en la política interna de otro país por un respeto mínimo a lo que lo que debería ser la política y la diplomacia, ¿no? Pero en fin, pero a lo que voy es que, es decir,
estamos en una circunstancia en la que es fundamental canalizar toda la crisis por la vía electoral, pero hacer todos el compromiso de que sea cual sea el resultado, lo vamos a respetar y vamos a elegir un gobierno que dure 5 años, a menos que el presidente meta la mano, porque si mete la mano lo vamos a sacar, Lucho. Tampoco nos pueden pedir que miremos para el techo si nos toca otro presidente o presidenta ladrón o ladrona, ¿no? No, yo creo que eso está ya además implícito en toda la población, no solo la población, en todos los medios, en la clase política. Es decir, yo creo que esto, en el peor de toda la situación que hemos pasado, Nicolás, va a servir claramente para el que venga, sea quien del grupo que sea hombre, mujer, sea de izquierda, derecha, de centro, lo que fuese, sabe qué es lo que tiene que hacer. Porque ya yo creo que estamos jugando la última oportunidad en el próximo proceso electoral. O sea, yo creo que la gente ya no aguanta más. Tú lo has dicho, yo te escucho, para que veas, que no, si no he ido, pero te escucho. O sea, no puede ser que la gente haga cola de madrugadas en los hospitales. O sea, un país, como te voy a repetir, que tiene tantas ventajas de crecimiento económico, ahí te das cuenta que el rol subsidiario del Estado, que no tienes que hacer una asamblea para eso, no se está cumpliendo. No se está cumpliendo en muchos casos y en muchas regiones de nuestra nación. Así que creo que el compromiso, primero, ojalá que se consigan los votos para adelante elecciones. Segundo, definitivamente... Ya, y si no se consiguen, y si no se consiguen, y ahí vamos a qué le dijeron ustedes ayer a Dina Boluarte. Ayer le han dicho a Boluarte, señora Boluarte, si el Congreso no adelanta las elecciones, ¿usted tiene que renunciar? ¿Se lo han dicho o no? Bueno, ayer, como te decía, fue una reunión bastante, yo la escuché bastante sincera a la presidenta, nos contó más o menos su punto de vista. Obviamente tenemos algunos detalles de discrepancia, hay más detalles en la reunión, pero uno de los temas que se conversó fue el adelanto de elecciones, ¿no? Y conversamos que felizmente coincidimos en que planteamos lo mismo. Si bien es cierto, ella planteó el 24, después mandó su proyecto para que vaya en el 23, porque es la introducción que tú has hecho, y yo lo que te decía al comienzo de la entrevista, esta situación, más allá de los orígenes, que podemos pensar un matiz más en el otro, es el mismo, hay una situación concreta y necesita una solución política. Y ahí conversamos que, bueno, todavía no solo queda hoy día jueves y mañana viernes. El presidente del Congreso puede ampliar la legislatura hasta febrero, hasta el último día de febrero. Pero ¿qué pasa si no hay voluntad política y no hay los votos? Bueno, entonces ahí pasamos a marzo, que es la siguiente legislatura, donde ya se supone que hay más de 66 votos para el 2024, que era la fecha límite. No hemos conversado, Nicolás, te lo digo con sinceridad, hablamos así, de 23, quedan tantos días, se puede ampliar la legislatura, ojalá que lo haga, y si no, se supone que ya están los votos para el 24. No hemos dicho qué pasa si no hay los votos en los 24. Yo creo que esa es una decisión muy personalísima de la presidenta, que en ese momento, en abril del 24, o sea, ya estamos hablando, no en abril del 24, en octubre del 23, tú sabes si se ha aprobado algo o no en el Congreso, que ella tendrá que tomar una decisión. Nosotros no hemos pedido ni renuncia ni nada, porque creemos en el acto de elecciones y creemos que las salidas tienen que ser lo más ordenadas y constitucionales. O sea, no podemos tampoco hacerla a la loca. Y eso va a depender de cómo también va decidiendo el Congreso sobre estos temas. Pero mira la información última, ¿no? Sí. La legislatura se amplió por 7 días, ¿no es cierto? El último día es el 17 de febrero. ¿Sabes cuál es la agenda para el 17 de febrero? La acusación constitucional contra Pedro Castillo. No está en la agenda el adelanto de elecciones. Lucho, no está en la agenda. O sea, no tiene clara el Congreso. O sea, parece que está fuera de sintonía con lo que el país, y cada vez más sectores del país están diciendo, porque ya no son solamente partidos políticos, lo están diciendo ustedes, lo están diciendo sectores de izquierda, centro, Alianza para el Progreso, sino los alcaldes, los gobernadores regionales, las universidades públicas. Hay una seria lectura equivocada, Nicolás, como tú dices, de esta extrema izquierda que se fue por el tema de la asamblea, cuando en otro día podemos seguir viendo todo lo que se puede hacer con la actual Constitución y además cambiarla también, algunas cosas, que no necesitas una asamblea, pero ellos se han cerrado porque quieren quedarse hasta el 26. Y una extrema derecha que, claro, en un momento te dicen, no, institucionalmente son 5 años, pero qué poca lectura. Y ese es el problema cuando yo no veo liderazgos claros en alguna bancada, no sabes con quién puedes conversar, coordinar. Dame un titular, como dice Jesús Verde, que le encantan los titulares. Si el Congreso de la República, como parece, no apruebe el adelanto de elecciones, ni siquiera lo pone en la agenda, ¿ustedes propondrían la renuncia de Dina Boluarte como salida para forzar el adelanto de elecciones? Eso es algo que nosotros tendríamos que conversarlo, y ayer, como te digo, conversando con la presidenta, le dijimos, incluso con el vocero también que estaba Miguel Torres, le decíamos, bueno, quedan estos días, y si no,
se entiende que en marzo empieza una legislatura que sí puede aprobar el adelanto de elecciones. Claro, no sería para el 23 como lo planteamos nosotros y la propia presidenta, y hay un límite. Entonces, yo, la verdad, en estos temas de plazos, Nicolás, yo creo que algunos quieren ganar plazos para incluso decir, bueno, ya, pues ya fue, ya no hay nada más que hacer y hasta el 26, ¿no? En el Congreso me refiero. Claro. Pero yo creo que ahí nosotros obviamente vamos a insistir apenas empieza la legislatura, porque tú sabes que finalmente las legislaturas se pueden acortar o ampliar, pero nosotros todavía no hemos llegado a una situación en la que pensemos plantearle a la presidenta ya una decisión que creo que es personalísima, y yo creo que ella debería estar pensando cuál es la decisión que ella tomará si es que esto no camina, ¿no? Keiko dijo ayer que ella no iba a ser candidata a la presidencia. ¿Se refería a qué? ¿A las elecciones en el caso de que sean adelantadas? ¿Es una decisión definitiva de largo plazo? ¿Quién sería si no es ella? ¿Cómo van a resolver esto? Porque tienes que aceptar que, sí, Keiko Fujimori, es decir, incluso el símbolo del partido tiene que ver con ella, ¿no? Sí, bueno, es un partido como tío que ha ido creciendo, ha ido madurando, así que hay cosas que me parecen importantes. Keiko realmente, y es algo que, vuelvo a repetir, es mi opinión, de la visión desde Fuerza Popular. Yo creo que el rol de Fuerza Popular durante muchos años justamente había sido evitar esta toma casi del gobierno, para mí, para un extremo, además con una visión, no es una izquierda democrática la que ha ganado, la que subió al poder. Y entonces, claro, hubieron cosas que yo creo que fueron injustas, que en procesos que fueron adelantados, presiones preventivas innecesarias, que creo que a nadie debe suceder, la justicia tiene que ser imparcial. Y claro, vas golpeado a un proceso electoral y solamente con el fujimorismo golpeado, el comunismo ha avanzado en lugares donde el fujimorismo le había quitado espacio y lo vamos a volver a recuperar. En ese trajín, Keiko Fujimori obviamente ya ha señalado que por decisión propia, no por yo a veces, perdona que me ría, pero yo a veces escucho no se puede presentar porque le va a ganar tal persona. O sea, digamos, el derecho a que una persona se presente, perdóname, ya, a que un social confuso, por ahí alguna que veo un twitterito, alguna actriz, prefiere votar por quien sea menos por Keiko, ya es un problema psicológico de esa persona, eso no es la culpa del partido. Pero ella ha decidido no presentarse por otros, ¿no? Porque ella personalmente ha considerado, que quiere dedicarle tiempo también a hay una cosa que yo creo que sí es cierta de todo esto, Lucho, que nos tiene que servir de lección de lo que hemos vivido todos estos años. Se tiene que acabar en el Perú la disyuntiva entre fujimorismo y antifujimorismo. Yo creo que eso se tiene que terminar porque nos ha hecho mucho daño, porque no nos ha permitido, además ha sido absurdo lo que ha pasado, no sé cómo definirlo ya, porque gente que hizo campaña feroz contra Keiko Fujimori. Acuérdate que en el 2016 narcotraficante le han dicho a Keiko Fujimori. ¿Te acuerdas, claro, o no? Y era narcotraficante, investigada por la DEA, los señores de comercio. Pasaron las elecciones, ganó PPK y se olvidaron, ya el tema no existe. O sea, oye, aguanta un ratito. Estás diciendo que una de las candidatas está investigada por narcotráfico y al día siguiente te olvidas del tema. O sea, ¿qué era? ¿Una conspiración? No, ya se archivó, además, esa barbaridad. Ya. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que la gente que hizo campaña anti-Keiko para poder ser electa, al final terminó aplicando, en términos reales, el fujimorismo sin Fujimori, porque eso es lo que han sido todos los gobiernos que hemos vivido. Y tal vez el mejor de todo fue, el mejor gobierno fujimorista que ha tenido el Perú ha sido el de Alan García, aunque parezca increíble, ¿no? Pero ha sido, me parece, el más eficiente, si lo miras desde esa perspectiva. Pero esa disyuntiva se tiene que acabar, es decir, tendríamos que entrar en un capítulo en el que deberíamos ser capaces, permíteme, de recoger las cosas positivas que puede haber dejado el paso de Alberto Fujimori por el gobierno y corregir todo lo que se hizo mal, que no es poco, que no es poco, Lucho, que no es poco, pero ya construir el futuro del país con otra mirada, no esta envenenada que tanto daño nos ha hecho. Yo coincido contigo, esta línea de partir al Perú en dos no nace obviamente del fujimorismo, por si acaso, ¿eh? Esto nace de un antifujimorismo irracional. Yo, perdóname, o sea, que no es tu caso, y creo que no lo he escuchado, por lo menos exitosa, pero hay periodistas en buena onda, jóvenes, que te entrevistan, pero tú ves y en eso salen al aire y dicen, yo pensé que el fujimorismo no iba a tener tanto, o sea, sale su corazón antifujimorista
en alguien que debería ser neutral. Pero eso ha pasado, eso se ha construido y ese ha sido un error, más allá, repito, de los errores que nosotros sí podemos haber cometido como cualquier partido político. Pero lo que sí te iba a discrepar con buena onda era, yo no creo que haya sido un fujimorismo sin Fujimori, porque definitivamente ninguno de los gobiernos, una cosa que haya mantenido un modelo de economía, de crecimiento, pero eso no es el fujimorismo. El fujimorismo es algo mucho más completo que tiene que ver con la gente. Y sí coincido que el presidente García, su segundo gobierno, obviamente fue 1000 veces mejor que el primero, y creo que hizo muchos esfuerzos, fue donde la pobreza se redujo también, pero fue por todas las reformas anteriores. Yo creo que nosotros tenemos, y termino con esto, una obligación como herederos de, para mí, el mejor gobierno que ha tenido el Perú. En ese balance entre bueno y malo, sí, creo que Fujimori hizo un muy buen gobierno para el Perú en el balance, creo que es positivo, pero hay que corregir cosas para adelante. En el partido vamos a seguir trabajando, vamos a evaluar, hay una decisión que ha tomado la presidenta, nosotros siempre hemos apostado por los consensos, lo hemos hecho en la mesa directiva del Congreso, el primer año no quisimos participar, el segundo año participamos felizmente con Marta Moyano, porque otros abandonaron la mesa y se fueron rompiendo el bloque a postular por otro lado. Y ahí nadie se puso a llorar, ay, que ya me llevo mi pelota, yo no quiero. Entonces hay mucha inmadurez en un sector de la derecha política en el Congreso, que más bien cuando nosotros decimos vámonos al 23, se molestan, nos insultan, nos dicen que todo nos dicen, ¿no? Que Keiko va a ser candidata, Keiko ha dicho que no va a ser candidata. Seguiremos buscando consensos para no ir divididos, pero en todo caso, Fuerza Popular, es decir, el fujimorismo está listo para ir en un proceso electoral, sea ahora, sea el 24, sea el 26. Nosotros planteamos que... ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a proponer, van a promover una alianza? ¿Ustedes van a promover una alianza? Bueno, lo ideal sería tener un consenso, ¿no es cierto?, de evitar menos candidaturas, pero eso va a depender evidentemente de las situaciones, cómo avanzamos hasta el proceso, que llegue el proceso electoral, va a tener que ver con las coordinaciones. Nosotros siempre hemos estado coordinando con diferentes grupos, yo ayer lo contaba, Nicolás, yo personalmente, junto con Lucho Iberico, de APP, hemos participado cada 15 días de reuniones con los voceros de oposición en el primer año, porque ahí es lo que te venía antes de la pausa. Para nosotros del día 1 teníamos, no una izquierda democrática que ganó, y bueno, como pasa en Europa, no, tenías a un comunista, casi filoterrorista, con Maraví en el gabinete, donde tenías que cuidar la democracia y la Constitución, y teníamos que desarmar lo que había dejado Vizcarra. Pero no era, pues nunca ha sido comunista. Castillo era de Perú posible, ahí comienza el error de diagnóstico, por eso es como el médico que entra al quirófano con el diagnóstico equivocado. Castillo no era comunista. Nicolás, Castillo era un señor que militó toda su vida en Perú, en Perú posible, el partido de Alejandro Toledo, que tenía la ambición de hacer política y de ser el nuevo Toledo. Y fíjate tú... Estoy de acuerdo. ¿No? Estoy de acuerdo que viene con esos antecedentes, incluso fue dirigente sindical, pero Castillo puede estar ahí. Pero lo que él ha ido metiendo en la DIN y lo que ha ido metiendo a nivel de la gente en provincia, los coordinadores o como le llaman a los prefectos, subprefectos, el plan, obviamente tal vez Castillo no lo veía porque Castillo entró con un grupo a ver menudencias, ¿no es cierto? Con toda esta sarta de sinvergüenzas a ver menudencias porque se encontró pues con un botín. Pero los que estaban ahí y los que han estado avanzando te demuestra que han ido descabezando nuestra institución y nuestro Estado y que obviamente inteligencia había sido filtrada. Entonces, de nuestro punto de vista, era del día 1 un riesgo. Y entonces te decía, el bloque se reunía y nos invitaban a dos past president, como Lucho Iberico y a mí, un poco para evaluar y ver la situación. Entonces caminó bien y siempre hemos buscado esos consensos. Ahí es donde nosotros declinamos ir a la mesa el primer año, el segundo tuvimos que ir. Ahora, en un proceso municipal, nosotros decidimos no poner candidato a Lima para evitar dividir votos, y en el proceso que viene nacional nosotros intentaremos, ojalá se pueda armar un consenso, o en todo caso ir como corresponde, como a un partido democrático y que tiene ya años en el país, por nuestra cuenta, ¿no? Lucho, tenemos que terminar por hoy. Yo te agradezco mucho esta entrevista y espero las puertas de Exitosa y de este programa nunca han estado cerradas para ustedes, ¿eh? Y yo quiero que eso quede absolutamente claro. Si alguien cerró esta puerta, fueron ustedes mismos, se la cerraron porque no quisieron usarla. No. Espero bueno, y vamos a discutir y vamos a tener controversias y muchas de las cosas que has dicho, yo no estoy de acuerdo contigo sobre el papel del gobierno de Fujimori, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, en fin, pero lo discutiremos en su momento y civilizadamente, cosa que es absolutamente posible, y con cordialidad, lo que también es posible, ¿no? Pero en fin, para eso estamos. Tienen las puertas abiertas, Lucho. Un abrazo. Muchas gracias.